Vea esta noche a las 8 Portafolio Extra, la fuerza de la verdad, por Telecontacto. Portafolio Extra. Cada programa un documento. Portafolio Extra. Una producción del licenciado Guillermo Saleta. Portafolio Extra. Centromedios S.A. presenta Grupo Suma presenta Portafolio Extra. Portafolio Extra. Portafolio Extra. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a Portafolio Extra, a esto que es la fuerza de la verdad. Es nuestra comunicación objetiva, responsable, democrática e independiente al servicio de la gente, porque la verdad no siempre está en la superficie y es por eso, es para eso, Portafolio Extra, que es cada programa un documento. Amigos, casi 31 años de estarles acompañando todas las noches a través de Telecontacto, canal 35, todos los cables, en todas las señales. Así es que ya lo saben, seguimos como el primer guandul hasta, obviamente, que el patrón de allá arriba lo decida. Mientras tanto, candela por aquí, porque esto lo disfrutamos, nos hace sentir unos niveles de satisfacción sencillamente extraordinarias. Y qué bueno que ustedes sean cómplices de Portafolio Extra desde hace tantos años. Muchos son televidentes desde el primer día, desde el 3 de febrero de 1995. Y están con nosotros todavía. Y muchos otros, obviamente por razones de edad generacional, si se quiere, se nos han unido en la complicidad con Portafolio Extra conforme ha ido pasando el tiempo. Qué bueno que nos dispensan ese trato, esa distinción. Nosotros desde aquí tratamos de cumplir ese compromiso que sentimos que tenemos con ustedes, haciendo comunicación libre, independiente, como decimos, una comunicación que no se queda en la simple noticia, en la simple información, sino que va un poquito más allá y baja al fondo para, obviamente, tratar de que para algo sirva, porque la simple noticia por simple información no es pan comido, o sea, en 2 horas ya no tiene ningún valor. La importancia de todo eso es la reflexión que se produce alrededor de una noticia, una información cualquiera, pero sobre todo, obviamente, bajando al fondo de la misma, o de lo que sea. Una comunicación, digamos, de corte más reflexiva, que la generalidad de lo que se hace también lo mismo que nosotros hacemos, pero no es tan abundante como la otra forma de comunicar que tenemos muchos de los dominicanos. Miren, ayer, ustedes recordarán que ayer incluso llegué tarde, unos minutos más tarde, y se acortó un poco el programa por el tema del aguacero, señores, descomunal aguacero que cayó ayer y que de nuevo mostró los niveles de seriedad en términos de los drenajes
pluviales en estos casos, pero también hay problemas con los drenajes de cloacales, de los desechos. Pero hablemos de los drenajes pluviales. Evidentemente hay situaciones de una gran gravedad en distintos puntos de Santiago. Muchos se hacen evidentes hasta con cualquier llovizna y entonces se inunda todo, se le inundan las casas a la gente, se inundan las instituciones, las calles, las carreteras, los vehículos, como dicen por ahí, bollan, ¿verdad? Flotan, y los daños económicos son enormes, pero el mayor daño no es necesariamente el económico, que si usted quiere, aunque dure mucho el daño económico, poco o mucho, el que dura para siempre es el daño emocional. Yo sé por qué lo digo, porque atravesar primero por una situación de ese tipo, de inundación, y usted con las manos atadas sin poder hacer nada por su familia, por sus hijos pequeños, por lo que sea, por lo que usted ha conseguido, las propiedades, las pequeñas cosas que tiene en la casa, no es fácil. Pero si a eso usted le agrega que cuando ya usted tiene el trauma de la primera vez, sabe fehacientemente que cada cierto tiempo le va a pasar lo mismo de nuevo y usted permanentemente está con un sobresalto. Si no está en la casa y hay una llovizna o un aguacero, si está en la casa también. Es decir, se convierte esto en un problema de carácter emocional que produce inestabilidad en toda la familia. Y esa parte, fíjense qué interesante, esa parte nadie la evalúa. La gente sale, los técnicos y esas cosas, a evaluar los daños, tantas casas se dañaron, se hundió tal cosa, hubo un socavón en tal sitio, a veces se hablan de los muertos, pero en general nadie toca el tema del daño emocional, la afectación emocional que sufren muchísimas familias. Y fíjense otro dato interesante, antes estas cosas se producían en barrios que tenían un origen informal, gentes que se metían en un terreno, en una finca, ellos hacían una trocha, hacían una carretera de tierra, de lodo, y entonces comenzaban a hacer casas y casitas y esas cosas, y los servicios tenían que caerle atrás 8 o 10 años después que ellos iniciaban esa construcción sin autorizar, sin que esa urbanización ese barrio estuviera autorizado, sin que hubiera la más mínima planificación en la configuración de las calles, etcétera, sin servicios de agua, sin servicios de cloaca, sin servicio de drenaje pluvial, sin servicio de luz ni telefónico, etcétera. Y después entonces, a los 8 o 10 años, que se convierte eso en un barrio de miles de gente, entonces hay que resolverle, porque son votos. Y ya, bueno, espérate, vamos a llevarle la luz, pero ahí nadie va a pagar la luz. Y después tenemos pérdidas, las pérdidas técnicas y no técnicas. Después entonces usted oye el cantaleteo desde el Estado diciendo que las pérdidas son de miles de millones, que el subsidio es de miles de millones, pero es exactamente eso lo que ocurre. Hay que llevar la energía eléctrica a sitios en donde todo el mundo sabe que ahí usted no va a hacer un contrato nunca, ni va a poner un contador nunca. Y si lo pone, fracasó, porque también votó lo que cuesta un medidor. Y entonces, bueno, se producen todas estas cosas. Y caramba, antes ocurría en esos barrios informales, con ningún tipo de configuración técnica, ni autorización municipal, ni del Estado, y entonces se convertían en un problema y ahí se inundaba. Pero ¿qué ha estado ocurriendo en los últimos años? Que la naturaleza ha estado nivelando el asunto. Ya usted se puede encontrar con que con cualquier aguacero, ni siquiera tiene que ser un aguacerazo, con cualquier aguacero se inundan urbanizaciones de clase media, media alta y alta. Oigan, casas de concreto, urbanizaciones formales, construidas por instituciones formales, financiadas por la banca formal, etcétera, que hoy día se le mete el agua hasta dentro de las casas.
no es que le llegó al jardín o lo que sea, adentro de las casas, los vehículos bollan en las marquesinas. Es decir, que la propia naturaleza ha estado equilibrando eso. Pero eso también quiere decir que de fondo hay no solamente el problema de la gente necesitada que se mete en cualquier sitio y hace casas ahí, sino también que no hay supervisión suficiente ni fiscalización en el cumplimiento de la ley para los que construyen urbanizaciones, repito, a veces con financiamiento hasta bancario, que no hacen drenaje pluvial. Por ejemplo, no hacen drenaje pluvial. Yo conozco varias urbanizaciones que hoy día tienen problemas graves de drenaje pluvial y cuando usted ve que se inundan casas de 40, 50, 60 millones de pesos, usted la ve inundadas, vehículos de lujo en las marquesinas inundados, y si salen se inundan más porque entonces están más abajo. Entonces eso también quiere decir que hay otro problema, no solamente el problema socioeconómico, cultural si usted quiere, politiquero, sino que también es evidente que hay una mala supervisión y fiscalización de los urbanizadores. Muchas veces el que compra un solar o compra una casa o la construye no tiene ni idea, porque lo de él es conectarse a la cloaca, ¿verdad? Ya lo del drenaje pluvial es más del Estado, más del municipio, ¿verdad? Y entonces descuida eso y después encuentra que no hay drenaje pluvial donde él construyó una casa de 50, 60 millones de pesos y se le inunda cada vez que hay un aguacero. Aquí, por ejemplo, ahora mismo se licitó mediante un concurso, una licitación, una inversión de 100 y pico de millones de pesos para hacer el drenaje pluvial. ¿Usted sabe de dónde? De Villa María. En Villa María, no toda Villa María, hay una parte de Villa María que no se inunda porque está un poco más alta, ¿verdad? Pero hay una parte que está en el fondo de Villa María, que ahí nada más caen 3 gotas de agua y eso está inundado todo. Ahí no se puede tener asfalto, ahí no se puede hacer nada, porque todo se vuelve un majarete, ¿verdad? Y usted dice, bueno, pero ¿quién construyó eso? ¿Qué banco financió? ¿Quién supervisó eso? ¿El Estado? ¿Quién? Y no tiene, señores, hoy día se sabe que no tiene drenaje pluvial una urbanización de clase media a media alta. Y ahora tiene el Estado que asumir 100 y pico de millones de pesos para resolver un problema que debió resolver el urbanizador. Porque esos costos están dentro del paquete, se distribuye entre el costo de las ventas que ellos hacen y lo meten dentro del paquete. Se lo cargan, ¿verdad?, a los que van a comprar. Sin embargo, se lo cogen y se lo cogen de las dos maneras. Y así ocurre también en otras urbanizaciones de clase media, media alta. Ahora en los últimos tiempos en Santiago está ocurriendo que los jardines metropolitanos, hay una parte de los jardines metropolitanos que se inunda, pero yo no había visto eso nunca. Yo no había visto eso nunca en los jardines. Yo no, por lo menos no lo recuerdo. Claro, todo el mundo sabe que por los jardines cruza la cañada, vamos a decir, esa cañada misma que viene desde la Pucamaima, que se mete en donde está el edificio del cine Hollywood creo, ¿verdad? En la Estrella Sadalá, que sigue bajando y se mete detrás de Burger King, que cruza por ahí abajo. En ocasiones se hace subterráneo y en ocasiones bueno, pero eso no se ve porque ya está todo eso urbanizado y hay edificaciones y todo eso. Que por cierto, ahí, en el lecho de eso fue que se cayó el cine que se estaba construyendo al lado de Burger King aquella vez. Exactamente encima de donde pasa la vena de agua, el agua subterránea. Eso entonces sale y cruza por todos los jardines y es el mismo arroyo casi subterráneo que llega hasta allá abajo y se deposita en el yaque. Por suerte los jardines respetaron eso y dejaron eso como área verde y construyeron en una distancia prudente, etcétera, que esa parte es la parte que utilizó la administración de Abel Martínez para hacer el precioso parque ese el parque municipal de los jardines, una cosa bellísima que está ahí, y no se le puso viviendas encima ni mucho menos, pero
también se está inundando por ahí, pero ya son aguas superficiales cuando llueve. Entonces, aquí va a haber que hacer un levantamiento con ciertos niveles de seriedad para poder establecer qué hay que hacer y el costo que eso va a tener. Por ejemplo, nosotros vimos, y Jonás tiene muchísimas imágenes en su computador de esas inundaciones, él las tiene. Inundaciones, por ejemplo, ayer y anoche en Olla del Caimito. Señores, en Olla del Caimito, que es una urbanización, valga la redundancia, urbana. Una urbanización urbana, un barrio de los tradicionales de Santiago, Olla del Caimito. Esto se está inundando de una manera sencillamente extraordinaria. La gente está desesperada allí. Pero ni hablar, por ejemplo, del Fracatán, ni hablar del arroyo de Nivaje, que es el que viene, que cruza por el Ensueño, el Retiro y todas esas zonas ahí que se trató de canalizar. Se canalizó, pero no sé si ese trabajo se concluyó. El caso, por ejemplo, de Pontezuela, que se inundó. La Cañada del Diablo se inunda como quiera, pero la avenida Estrella Sadalá, señores, probablemente la primera o segunda avenida de Santiago en importancia, eso es un río, eso se inunda de forma absoluta. Ya mencioné los jardines metropolitanos. El caso, por ejemplo, de la circunvalación. Señores, la circunvalación se inunda. Bueno, la circunvalación tiene drenaje pluvial, yo sé que lo tiene, lo conozco. Y el caso, por ejemplo, de la avenida 27 de febrero, señores. Lo mismo, se inunda. Entonces estamos hablando de una situación de gravedad. Esto no es cuestión de que Monorrieme tapó un hoyo por donde sirve el agua, ni que no. Esto es un problema que se ha ido agravando con el tiempo, que hay que, digamos, descubrir qué ha estado pasando, independientemente del tema del cambio climático, que probablemente tenga algún tipo de incidencia, pero algo hay que hacer, porque pudiéramos estar abocados a situaciones, digamos, más lamentables en el futuro. Y uno no puede, un pueblo, una ciudad no puede vivir de daño económico, pero también de daño emocional cada 15 días, cada mes, ¿verdad? No, eso no es posible, que la familia, que las madres, las abuelas, las niñas estén sufriendo porque se le mete el agua en la casa hasta nivel de ventana. Entonces hay que tomárselo, porque el problema de esto es que cuando el agua pasa y bajan las inundaciones, entonces ya se olvidó todo, ¿verdad? Se olvidó todo. Y como no hemos tenido fenómenos naturales duraderos, eso dura un día, 2 días o 3 días a lo sumo, pero cuando se nos meta, por ejemplo, un David, un Federico y 2 tormentas más y 2 frentes fríos y vaguadas, y que nos duremos 10, 12, 15 días, como está ocurriendo en muchas partes del mundo, lloviendo torrencialmente, entonces ahí vamos a decir, nos jodimos. Y cuando tengamos los muertos y tengamos todos los daños y socavones en las principales avenidas de la ciudad, entonces vamos a tener una situación de gravedad. Y eso no es posible que siga ocurriendo en la República Dominicana, no solamente en Santiago, en ninguna parte de la República Dominicana. Se le tiene miedo, los gobiernos anteriores habíamos visto que siempre tenían miedo a invertir en el drenaje pluvial y hasta en el cloacal, porque dicen que eso no se ve porque va por debajo de la tierra. Y lo que jala votos y lo que consigue votos es lo que la gente ve arriba de la tierra, no enterrado. Entonces, y además que cuesta mucho porque hay que, digamos, abrir zanjas enormes y meter tuberías y todas esas cosas, y eso cuesta. Pero eso es un problema que hay que resolver. Y eso no es que tenemos que hacer una cosita allí, una cosita aquí, hay que hacer un plan más o menos generalizado, comenzar con los puntos focales en donde más gravedad reviste el problema y después entonces ir haciéndolo conforme pase el tiempo en los demás lugares. Pero algo hay que hacer. No nos podemos, ya pasó, amaneció, salió el sol, ya el agua se fue o está bajando. Pero aquí hemos tenido el caso de la capital, una persona que en el frente de su casa fue arrastrada por el agua y lo metió en una alcantarilla
lo metió en una alcantarilla, señores. Una niña, ahora recuerdo, una niña escolar, y ahí duró horas para rescatarla, y el agua corriendo por la alcantarilla, pero a 10 pies o 12 pies adentro de la alcantarilla la niña, y sobrevivió. Y esas cosas cada vez van a ser más comunes en la República Dominicana con esta situación. Bueno, lo único que uno puede hacer desde un medio de comunicación es hacer reflexión sobre el tema y tal vez lograr algún tipo de sensibilización de los sectores sociales dominantes, socioeconómicos dominantes de la sociedad dominicana. Me refiero al sector empresarial, político, etc. Y los medios de comunicación también, que hacen ciencia y conciencia. Entonces, algo hay que hacer. Pauta comercial, Portafolio Extra, continúa. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular. A tu lado siempre. Homes Health and Wellness Center. Un espacio de salud y bienestar para continuar fortaleciendo el desarrollo sostenible del turismo de salud. Esta innovadora torre se conecta a través de un puente interno con el Hospital Metropolitano de Santiago HOMS, acreditado por Accreditation Canada. Cuenta con más de 160 consultorios equipados de última generación, área para toma de muestras, confortables salas de espera privadas, salas de lactancia y espacios para locales comerciales. Homes Health and Wellness Center, su espacio de salud y bienestar. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Y como en Barahona, una presa que protegerá de inundaciones y asegurará agua y riego para los productores. El cambio se siente en Barahona. Y en más comunidades de todo el país, nuevos acueductos llevan agua potable donde antes no llegaba. Un cambio que se siente en cada rincón de la nación. El cambio se siente en las obras que cuentan historias, que mejoran la vida de las personas. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Buenas tardes, doctor. Le envío a su casa el periódico. Hay un gran debate con la noticia del nacimiento del primer bebé probeta. Gracias a la licencia especial para importación desde Japón y Estados Unidos, los insumos y materiales solicitados a la cooperativa ya están aquí.
Todo su personal sigue dando apoyo al oficio de los médicos y a las nuevas clínicas que abren a nivel nacional. Desde el 1964, tenemos el compromiso de impulsar tus sueños y respaldar tus proyectos. Coop Médica, celebramos 60 años protegiendo tu futuro. Yo pago. El que paga es el que goza. Porque ahora, por cada 5,000 pesos de consumos o su equivalente en dólares que realices con tus tarjetas de débito, crédito o Credimás Banreservas, participas para ser uno de los ganadores mensuales de 50,000 pesos o uno de los 3 premios finales de una Kia Sonet 2026. Para que este año todos puedan gozar. Con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Continuamos con Portafolio Extra, la fuerza de la verdad. Miren, amigos, ha sido muy sorprendente lo que ocurrió en durante las evaluaciones de los aspirantes a miembros del Tribunal Superior Electoral, en este caso, en las evaluaciones que está haciendo el Consejo Nacional de la Magistratura, que encabeza institucionalmente el presidente de la República, y están representados los diferentes poderes del Estado que tienen que ver con esto, y también incluso los partidos de oposición tienen una digamos, participación también de forma institucional. Y entonces se presentó el señor César René Peñaló Osuna, que es una persona, abogado obviamente, que se inscribió para ser evaluado, que se había inscrito también anteriormente en otras evaluaciones, y él menciona puntualmente la del 2021, es decir, hace 4 años, y él protagonizó un intercambio verbal, incluso hasta con el propio presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader. Fue sorprendente porque muchos de nosotros no recordábamos que él había estado en esa evaluación en el 2021, que obviamente no quedó conforme, que obviamente no fue seleccionado. Es una persona, no es joven, es un hombre, debe ser un hombre de 60 y pico de años largos, tal vez llega a 70. Y entonces, en el medio de todo esto, el presidente de la República le da, creo que son 5 minutos que se le dan para que más o menos él exponga quién es él, qué ha hecho, cuál es más o menos su currículum, qué cosas ha aportado, en qué lugares se ha desempeñado y esas cosas. Creo que es algo así. Entonces, posteriormente inicia la evaluación. Pero él, en su presentación, lo que comienza a decir, en el fondo, para no perder mucho tiempo en eso, él lo que está diciéndole al Consejo Nacional de la Magistratura, que de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, solo 2 o 3, creo que mencionó 3, que son abogados, lo iban a entender. Que los demás no son abogados ni saben de eso, y que quién eran ellos para evaluarlo a él, que obviamente él se considera un hombre con la formación, digamos, y la experticia para que lo evalúen profesionales del área y no cualquiera. Incluso entonces, obviamente el presidente no es abogado, es doctor en Derecho, es economista. Entonces se estaba refiriendo también al presidente de la República. Y Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, a Ricardo de los Santos, el presidente del Senado, a los demás. Ahí solamente abogados obviamente estaban Nancy Salcedo, de Santiago, que ha hecho una labor extraordinaria, ¿cómo se llama? El presidente de la Suprema Corte de Justicia. Creo que son 13 en total. 3, no 13, 3.
los que son formados en derecho. Él no deja de tener razón, el señor, en el sentido de que quien debe evaluar un tema, digamos, de ley, debe ser uno que conozca de ley. Pero él también está sugiriendo que no está el elemento técnico, no está representado excepto por 3, y son, no sé si son 9, 10, 11, qué sé yo, y que por tanto uno infiere, no es que él lo dice, uno infiere que lo que está diciendo esto es político. Aquí abogados no hay, ustedes no tienen calidad para evaluarme a mí. Y el hombre ha comenzado un pleito porque el tiempo, él estaba consumiendo un tiempo precioso y hay una cantidad de gente esperando para ser evaluado también. Y él seguía y seguía y seguía, el presidente tratando, bueno, entró en un yo no sé cómo decirlo, primero el presidente le dijo, oye, vamos a respetar, concluye para que respetemos el tiempo, ¿verdad? Y el tipo dijo que no iba a respetar ningún tiempo y siguió. Él parece como que tuvo una emoción que se le cruzó en el momento en que estaba allí, y aún, digo yo, aún en el caso de que pudiese ser que tuviera, desde el punto de vista técnico, jurídico, razón, en el sentido de que ahí hay gente que no tiene capacidad. Bueno, ahí está él, este señor que se llama César René Peñaló Osuna, que realmente yo no lo conocía, no lo había visto nunca, no conozco su ejercicio profesional, pero este señor, bueno, como que, no sé, a lo mejor él pensó que ese era el escenario, primero, para sacarse la espinita del 2021, segundo, para decir algunas verdades, porque yo creo que sí, que eso hay que reformarlo. Eso deben ser ellos, los que están dentro de la carrera judicial, los que manejen eso y escojan las personas para las altas cortes y para todas las cortes, ¿verdad? Como ocurren en todas partes del mundo. No tiene por qué haber un presidente de un Senado, un presidente de una Cámara de Diputados, un qué sé yo qué. No, son ellos, dejen que eso lo hagan ellos institucionalmente. Por ejemplo, ahí no está el Colegio Dominicano de Abogados, que es una institución como colegio asesor del Estado en esa materia. Extrañamente no está. Fíjense cómo ocurren esas cosas. Pero bueno, mientras tanto, y en lo que eso se corrige en términos legales y de reglamento, esa es la forma en que se hace, ¿verdad? O sea, él estaba queriendo hacer una revolución en un escenario en donde no había loma, no había montañas, ¿verdad? Quería hacer una guerrilla en un sitio donde no había loma. Entonces, bueno, esto ha sido la sorpresa de noticiosa, porque evidentemente nadie esperaba que ocurriera esta situación tan, yo me atrevo a decir que desagradable, inesperada y desagradable. Pero bueno, así son estas cosas que a veces se salen de control. Pero no acabé de entender mucho, o bien, finalmente, qué era lo que él buscaba, excepto que él no fuera que lo evaluaran para aspirar, porque él quería ser, sino que él fue a eso, ¿verdad? A cuestionar el sistema de elección, a cuestionar que eso no lo hicieran gentes conocedoras del derecho, descartando su evaluación, diciendo que ustedes no me van a evaluar porque ustedes no saben de esto, ¿verdad? Excepto 3. Parece ser que él fue a eso, Y en alguna medida tienes razón, y yo pienso que eso hay que enderezarlo, eso hay que corregirlo, no podemos seguir con esa. En todas partes del mundo los que evalúan su gente son la gente que está en ese mundo, ¿verdad? Que es la gente que conoce quién es bueno, quién es malo, quién es serio, quién no. Porque mucha de esa gente que no son abogados ni pertenecen al sector judicial, que son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, evalúan gentes ahí que probablemente tengan algún, ¿cómo lo dicen eso? Alguna mancha en el pasado que ellos desconocen porque no son de ese mundo, ¿verdad? Hasta eso puede ocurrir, claro. Hay formas por ejemplo, del presidente de la República probablemente le dan toda esa información, pero ¿y si no se la dan? O si a otros no se la dan y los otros son mayoría a la hora de votar. Esas cosas hay que mejorarlas. Yo creo que sí. Yo creo que eso debe hacerse de esa manera. Pauta comercial. Portafolio Extra continúa.
que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Año tras año hemos avanzado de la mano con nuestros asociados, apoyándonos mutuamente, tomando decisiones dignas en procura de su bienestar, construyendo un mejor porvenir para ti y los tuyos, fomentando la confianza que de buena fe nos ha hecho crecer y perseverar para alcanzar un mejor futuro. 70 años después, seguimos más fortalecidos gracias a ti, a tu confianza, a tu buena fe. Creyendo que sí se puede, apoyándonos mutuamente para el logro de una mejor sociedad. Hoy mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ti, construyendo bienestar y soluciones solidarias para satisfacer tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. En los momentos más difíciles de la vida, donde la pérdida nos envuelve en dolor, buscamos un refugio, un lugar donde nuestros seres queridos puedan ser recordados de forma memorable. Su legado, su vida. Somos Fuente de Luz Parque Cementerio, una empresa comprometida con acompañarte en cada paso del camino. Ofrecemos servicios funerarios completos, parques privados en 3 ubicaciones y cementerio de mascotas. Te acompañamos en todo momento. No estás solo en el camino hacia la superación del duelo, junto a nuestro equipo de psicólogos profesionales. Permítenos ayudarte a construir un legado duradero donde el amor perdure por generaciones. Fuente de Luz Memorial Service. Más allá del día, la noche. El tiempo justo para la revisión final de los hechos en el mejor de sus encuentros. Está usted invitado a compartir con Guillermo Saleta y sus amigos cada noche a las 8 su Portafolio Extra, la fuerza de la verdad, por Telecontacto. Cada programa, un documento. Portafolio Extra. Continuamos con Portafolio Extra, la fuerza de la verdad. Miren, amigos, aquí tengo el periódico Panorama, ¿verdad? Panorama, tal como es. Es el periódico de Miguel Medina, nuestro amigo Miguel Medina. Y fíjense los titulares que trae. Gastos exorbitantes y fuera de control en el defensor del pueblo. Está un Pablo Ulloa montado en un cohete, tirando dinero para arriba. Dice que en apenas 4 años su administración ha ejecutado más de 1.538 millones. El patrón revela que en la gestión de Pablo Ulloa, la institución ha gastado más en moverse, hospedarse y en autopromoción que en proteger derechos. 1.538 millones de pesos, mucho dinero para una institución que
se supone que son 3 gatos. Primero eran 3 gatos, o sea, era él y un par de asistentes y ese tipo de cosas. Pero se ha convertido en una estructura. Bueno, hay otro titular que habla de panorama político. La dinastía Peña hace y deshace en Santo Domingo Oeste, se refiere al municipio. Otro recuadro habla de Santiago, emergencia versus seguridad. El dilema de la construcción de un nuevo helipuerto. Al parecer hay un debate, un pendejo creo yo, con respecto a la construcción de un helipuerto que se está haciendo que se quejan de que va lento, en el Parque Central de la ciudad de Santiago. Habla otro de la tala clandestina que devora los árboles dominicanos que se venden en Haití. Y este es un titular, bueno, hay uno que es caos municipal en Santo Domingo Este. El desorden impera por falta de políticas efectivas. Ahí está Diego Astacio, ¿verdad? Y bueno, este último titular que habla de nada impide que cualquier persona se autodenomine pastor y comience a predicar. Oigan esto, en este país usted puede decir, yo soy pastor, autodenominarse pastor y crear una iglesia, inventarse una iglesia, que de hecho eso es lo que está ocurriendo aquí. Usted se autodenomina pastor, alquila una casa y comienza a predicar y comienza a recibir dinero también. Y nada impide que usted decida ser pastor, que predique, que haga lo que usted quiera, con esa capacidad de influencia que tienen los pastores, sobre todo en los sectores menos pensantes de la sociedad, y ahí cualquier cosa puede ocurrir. Con eso va a haber que legislar. Un tanto delicado la parte ideológica religiosa, pero hay que hacerlo, porque uno a cada rato conoce situaciones y casos extraordinarios. Yo conozco personas, y ustedes también, que un día decidieron tener una iglesia, hicieron una iglesia, y hoy día son multimillonarios con el dinero de los seguidores, no sé si decirle feligreses a todas las iglesias, pero feligreses como que es más para la iglesia católica, por el perfil, pero bueno, eso ustedes me entienden lo que quiero decir, una cosa tremenda. También, amigos, a que ustedes recibo agradecer a la Unión Deportiva de Santiago, UDESA, nos está invitando al 30º premio anual Hans Hieronymus, nuestro queridísimo amigo Hans, hermano Hans, desaparecido a destiempo obviamente, que en esta ocasión siempre se premian personas, o casi siempre, a veces se premian también instituciones, va a ser entregada a la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, en reconocimiento a sus grandes aportes al deporte y a la sociedad dominicana en sentido general. Este gran premio anual Hans Hieronymus de la Unión Deportiva de Santiago será el próximo lunes 24 de este mes de noviembre a las 6:30 de la tarde-noche, porque está anocheciendo temprano, en la sala Julio Alberto Hernández del Gran Teatro del Cibao. Así es que ya lo saben, es sin invitación, es abierta para todo público, no tiene costo, y la invitación está abierta para todo el que quiera participar de esa importante actividad que tendremos el próximo lunes. Miren, amigos, esto es insólito. Ustedes conocen el caso del doble crimen ocurrido en Brisas del Este, en Santo Domingo. Hubo unas cámaras que grabaron un video del asesino que salió de la casa donde mató a una madre y a su hija, y iba caminando y las cámaras lo grabaron. Bueno, pues ya él fue apresado. Él resultó que era un vicioso, un pipero del mismo sector. No vivía exactamente ahí en donde ocurrió el hecho, sino un poco más allá, pero era del sector. La gente lo conocía. Incluso las víctimas conocían al agresor, sobre todo la madre que perdió la vida. Y en el barrio todo el mundo lo consideraba un vicioso, un pipero. La madre, María Morillo Morillo, de 45 años, y la hija Elizabeth Ulloa Morillo, de 17. Incluso ya fueran encontradas sin vida en su residencia, con heridas de armas blancas, apuñaladas por donde quiera. El responsable es José Francisco Montero Encarnación, de 36 años, que ya fue apresado, por suerte, por el video de las cámaras de seguridad.
Y este señor fue a visitarlas y le entró a puñaladas y heridas cortopunzantes, ¿verdad? Apuñaladas terribles. Y entonces él dice, cuando lo llevan para meterlo en el cuartel, en la capital, él dice que él estaba drogado, endrogado fue la palabra que él usó, que él estaba endrogado cuando cometió el crimen, como queriendo decir, yo ni cuenta me di, yo ni sabía, ese hijo de su maldita madre. Señores, yo no sé, pero aquí hay cosas que, ¿por qué no se cayó mejor? Y usted sabe también lo que dijo, déjeme buscar el texto exacto, para que ustedes oigan este bandido. Invitó a la juventud a que no se endrogue. Él usa la palabra endrogarse. Invito a la juventud para que no se endrogue. Jonás seguro tiene la foto de este señor, que ya mencionamos su nombre, Brisas del Este, en Santo Domingo y todas esas cosas. Él dice, invito a la juventud para que no se endrogue. José Francisco Montero Encarnación, de 36 años. Usted lo ve en la fotografía y usted ve que es un ser humano dañado en el proceso, descompuesto, con fallas que le quitó la vida a la madre y a la hija, pero también apuñaló a otra hija de la señora, creo que de 7 años, y a ella se encuentra una hermana de la víctima que va de visita a la casa y se encuentra con los dos cuerpos muertos ya de la madre y la hija y la otra niña todavía viva, también apuñalada. Ese señor, y ahí en esa fotografía él se ve bien. En la fotografía cuando lo llevaban para entrarlo al cuartel con todos los medios de comunicación allí, está mucho peor, está totalmente físicamente deteriorado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo no sé qué es lo que va a haber que hacer con este tipo de artefactos sociales, humanos entre comillas. Bueno, pauta comercial, Portafolio Extra continúa. En el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA.
Continuamos con Portafolio Extra, la fuerza de la verdad. Una información que aparece hoy, me parece espeluznante, da cuenta de que la trae el Nacional de ahora, es bueno dar los créditos. El Nacional de ahora hizo unos cálculos y estableció que el 36.6% es el porcentaje de horas de clase que se han perdido en lo que va de este año escolar, que apenas tiene 2 o 3 meses, ¿verdad? Obviamente en las escuelas públicas, sobre todo de varias provincias del país, incluyendo Santo Domingo, por huelgas y asambleas de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. En otras palabras, los niños se han perdido 1 hora de cada 3 horas de clase en los 3 meses desde que empezó el año escolar. O sea, se ha perdido el 36.6% del tiempo que estaba dispuesto, pues ya se perdió, para impartirle docencia y conocimientos. O sea, más de 1/3 de las horas se han perdido en reuniones, en asambleas de profesores, en pequeñas huelgas, en pendejadas. Coño, pero es que no es posible. Mientras en otros países, el caso de Japón, siempre viene a reducir, cada vez son más la cantidad de horas, 8, 10, 12 horas de estudio. Por eso ustedes ven lo que son esos niños. Y cuando son adultos, por eso ustedes ven lo que son esas naciones en su desarrollo. Pero mientras estemos aquí luchando con esta pendejada, de que es poco el tiempo que se le dedica a impartir docencia. Entonces, encima de eso, el 36.6%, o sea, casi el 40%, 3 puntos para 40%, se pierden en asambleas, en reuniones, en pendejadas. Y así no puede ser. Carajo, esto no tiene madre lo que está aconteciendo aquí. Y entonces no hay nadie responsable. Que además, eso no solamente tiene un costo, académico en términos de desarrollo del país, también tiene un costo económico, porque estamos pagando 100 y pico de mil de profesores que no están dando ese 36.6% de docencia por culpa de ellos. En asambleas, en reuniones, deciden hacer asamblea, reunión y huelga en horario escolar. Pero bueno, miren amigos, me llamó la atención, debo decirlo de esa manera, que la Alianza Dominicana contra la Corrupción, la ADOCO, todo el mundo conoce, que preside Julio César de la Rosa Tiburcio, es una figura, a mi juicio, que merece nuestro respeto, ha hecho una buena labor ahí. Hay gente que tiene sus diferencias, pero hasta este momento nadie puede señalarlo con vagabunderías y pendejadas. Él está diciendo que favorece que el general Guzmán Peralta, el actual director general de la policía, lo que era antes jefe de la policía, que se le quitó el título de jefe, eso era de Trujillo, siga dirigiendo la Policía Nacional más allá del tiempo reglamentario. Caramba, y me llamó la atención que una institución como esa, que brega con la institucionalidad y todas esas cosas, plantee que lo dejen más allá del tiempo reglamentario. Claro, hay una cláusula que el presidente puede apelar a ella para dejarlo más tiempo. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando Hipólito Mejía, pero no por la cláusula, sino porque le dio la gana a Hipólito, cuando dejó muchísimo tiempo, casi los 4 años creo, al ministro de las Fuerzas Armadas en su gobierno. Y no hubo forma, ¿verdad? Porque en este país lo que hace un presidente, los empresarios no se oponen porque, imagínese usted, todo el mundo agachado, ¿verdad? Todo el mundo tiene miedo, todo el mundo. Los medios de comunicación, espérate. Entonces, yo no entiendo por qué razón, si el reglamento establece que son 2 años y pasa a una feliz jubilación en los términos, digamos, honorables y agradables en otros términos también, sobre todo el económico, ¿por qué dejarlo que se desgaste o que se desgaste más?
Pero ahí hay policías, señores, de lujo. Pero el subdirector general de la policía es el general Juan Guzmán Badía, una estrella con formación académica, además de formación policial de toda una vida, experiencia ahí, que en este momento es el subdirector general. Pero además es el director general del proceso de reforma y modernización. O sea que tampoco va a venir una gente que desconoce lo que se está produciendo en la policía. Está ahí adentro y él es el que está dirigiendo eso. Entonces, ¿por qué hay que dejar al que está? Si el reglamento dice que son 2 años y se va. Es una forma de reelección oculta. Y entonces ya comenzó la campañita. Usted ve, ahorita salen a decir pendejadas de Juan Guzmán Badía para dañarlo. Porque así que son unas luchas intestinas tremendas. En todas las instituciones, tengo incluso información de que está ocurriendo lo mismo en otras instituciones militares del Estado. No voy a mencionar específicamente de cuál tengo información, pero está ocurriendo porque aparentemente se acerca la fecha, me imagino que es en febrero, y entonces ya comienzan a meterle los pies para que se caiga al otro, y bueno, una cosa tremenda, porque es una lucha de intereses, de intereses, vamos a decir militares, pero también de intereses económicos. Mucho cuidado con eso. Amigos, no tenemos tiempo para más, solo para agradecerles el gesto de su atención durante esta jornada, invitarles para que mañana de nuevo nos reencontremos todos para juntos abrir y compartir otro portafolio extra. Gracias por la atención, les esperamos mañana. Centromedios S.A. presentó Guillermo Saleta y Asociados. Presentó